¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Nos acompaña la cronista María Bustamante, es presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, directora de Fundark, y pues nos ha trazado en el programa anterior la historia de este proyecto de futuro que fue Ciudad Satélite entre los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, es decir, un sueño que comienza en 1952 tratando de hacer una ciudad satélite, un proyecto que se le encarga a Mario Pani, y pensando en Pani, ¿Sí? El sueño de Pani era hacer una ciudad dentro de la ciudad, que era Tlatelolco, etcétera, pero hace también una ciudad fuera de la ciudad, o sea, es un momento en el que la Ciudad de México ya está desbordada, se inunda, la gente pues, siente que ya no cabe y se empieza a pensar en que hay unos terrenos al norte de la ciudad que pueden dar lugar a fraccionamientos con un sentido completamente distinto al que estamos acostumbrados. No hay traza reticular. Se hacen circuitos como los de CU, como los de Ciudad Universitaria, que pues no hay semáforos. ¿Y las lomas? Que también decíamos que es un antecedente importante. Sí. ¿No? Y pues se inicia este desarrollo. Hicimos un recorrido muy interesante viendo pues el origen de este lugar, la Hacienda de Cristo. El territorio, lechería. Platicamos cómo se hacen las torres de satélite como puerta de entrada a este mundo moderno, como un referente y algo único en el mundo, ¿no? Con la intervención de Barragán, con la intervención de Matías Geritz y tomando los colores de este gran pintor que fue Chucho Reyes, un pintor tapatío. Y pues hicimos un recorrido recordando un poco la historia de este lugar. Se agotó muy rápido, en una manzana prácticamente se nos fue el programa de tantas cosas que había que señalar, que en ese momento eran completamente modernas. Pero la modernidad no termina en Satélite, la modernidad se siguió sembrando y se expresa de alguna manera también en su arquitectura. Hay un ejemplo de algo que es extrañísimo, novedosísimo, que es el concepto de arquitectura orgánica. Tenemos el privilegio, María, gracias a ti, de poder hablar. Nos está esperando aquí a unos pasos el autor de esta escuela en México, sí. El arquitecto Javier Senosiain, que si usted ha llegado a pasar por Satélite, de repente ve un domicilio, una construcción completamente extraña que parece sacada de otro planeta, se pregunta qué es esto. Y pues lo que hay ahí es un maestro de la arquitectura, discípulo de Pani, entiendo, ¿no? Sí, pues de todos los grandes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de donde él es egresado. Yo creo que gracias por la invitación otra vez, Héctor y Beca. Realmente me da muchísimo gusto que podamos hablar de Ciudad Satélite como un ejemplo de un urbanismo idealista, de un urbanismo orgánico, que es realmente acotado. Solemos conocer las ciudades con una retícula muy rígida, con sus plazas y parques, pero en una cuadratura, ¿no?, muy común, y es raro los ejemplos en donde se ve pues eso, trazos urbanos con curvas de manera natural. En este caso había varios idealismos. Por una parte, crear una ciudad, como dijiste, fuera de la ciudad, totalmente apartada por kilómetros, por 14, 15 kilómetros de distancia, que la idea es que se hubieran mantenido como áreas verdes y de campo y de cultivo entre la ciudad original y lo
que pudieran ser ciudades satélites. Esto siguiendo pues la teoría urbana de Unwin, un inglés que hace esta teoría de ciudades satélites, pero también esta inspiración en las ciudades jardín, llenas de vegetación, de espacios verdes. Y yo creo que a pesar de que se tiene en la teoría y de que hay camellones con áreas verdes, las banquetas amplias con áreas verdes, son muy pocos los que siguieron también este criterio en la arquitectura orgánica, que es lo que vamos a ver hoy de la mano del arquitecto Javier Senuciain. Y María, nada más para dar un poquito más de contexto, tú también eres arquitecta. Vemos estos ejemplos de arquitectura como el que vamos a observar en un momento aquí en Satélite, algunos otros que ya veremos a lo largo del programa. Entonces yo te preguntaría también para los arquitectos, ¿qué representa Satélite? ¿No? Como casi pareciera que es un espacio de experimentación, un poco, ¿no? Yo creo que casi todo lo que es urbanismo del siglo XX fue experimentación. Y yo creo que tuvimos buenos ejemplos, malos ejemplos. Todos tenían un buen fin, digamos, como criterios a probar de que la población iba a vivir mejor, iba a tener mejores condiciones. En este caso en particular, yo creo que sí, Ciudad Satélite es un ejemplo que vemos como una referencia de algo bueno, posible, interesante analizar. Como decimos, no fue solo Mario Pani, fue también Domingo García Ramos, José Luis Cuevas, los mejores urbanistas de México en el siglo XX, con teorías muy buenas, además muy documentadas, pero jamás se imaginaron esa exponencialidad que le iba a suceder a la ciudad en cuanto a población y en cuanto al uso de los autos, que en aquel entonces, en esta época de los 50s, teníamos 150,000 automóviles en la Ciudad de México. Entonces empezaba a ser algo común, constante, claro, interesante, como dijiste, de aspiración, pero jamás imaginamos que íbamos a llegar ya a 2-3 millones de automóviles, y eso fue lo que generó un caos que nadie podía prever, ¿no? De hecho, algunos artículos que escribe Domingo García Ramos, pues que se quedan como muy en una ilusión, ¿no? De algo que lo rebasó por muchísimo en cuanto a eso, a población, a trayectos, a desplazamientos, porque lo que él medía de una ciudad ideal en su momento, pues después se disparó, claro, ¿no? Totalmente. Entonces sí, es muy interesante. Vamos a darle la bienvenida al maestro Javier Senuciain. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. Hola, María, gracias por recibirnos. Hola, Hola. qué gusto. Igualmente, Mica. Sí, es un honor que podamos de tu propia voz con mucho escuchar gusto, tu manera de pensar. Qué bueno. Les platicaba en el camino que es un desarrollo de un urbanismo orgánico y sí, que tú eres de los pocos arquitectos que también desarrolló una arquitectura orgánica. Sí. ¿Y cuáles son esos beneficios Maestro, de ese pensamiento? Es una filosofía de la arquitectura lo que hace usted. Sí, sí. ¿Por qué no nos platica un poco de eso? Sí, cómo no. Perdón, nada más antes comentando algo relacionado. Sí, satélites, hasta que yo sepa, todavía no hay semáforos, y es similar a Ciudad Universitaria, que creo que hay un semáforo para peatones que lo acaban de poner hace poco, pero son desarrollos de los años 50 que pues, estaban muy adelantados, ¿no? Para esa época. Y dicen que alguien por ahí comenta que la arquitectura orgánica es la filosofía de la arquitectura que busca la armonía entre el hombre y el mundo natural. Hemos pensado, perdón, hemos pensado, o lo que se ha pensado es que lo que la arquitectura ha buscado son proyectos futuristas, rascacielos y cosas que están como más lejos de lo natural. Ajá. Y según entiendo, lo que usted ha postulado con muchísimo éxito es una vuelta al origen, que regresemos a la cueva, que regresemos al vientre materno, que regresemos a... Llama mucho la atención que no hay líneas rectas en lo que usted hace, que es una condición de la naturaleza. Sí, así es. Gaudí comentaba que la palabra original viene de la palabra origen. Él decía que ser original es ir al origen de las cosas. Y gran parte del objetivo en este tipo de arquitectura es ver al hombre pues, como cavernícola, como terrícola, aunque la palabra terrícola aparentemente es muy fuerte, y ver las necesidades básicas, elementales del ser humano, ¿no? Como es comer, cocinar, dormir, etcétera. Sí,
Arquitecto, yo quería preguntarle, hay antecedentes muy interesantes que nos hablan de cómo la arquitectura orgánica, aunque podría parecer a veces lo contrario por esto que dicen del origen, a veces algo casi primario, también era muy moderno, ¿no? Si pensamos en las propuestas de Frank Lloyd Wright, sí. Juan O'Gorman también es quien empieza a impulsarlo con mucha fuerza. Pareciera que también la arquitectura orgánica tenía mucho que decirnos también a la modernidad. Sí, yo creo que hay una relación entre lo primitivo y lo moderno contemporáneo, ¿no? Se ven las películas como La Guerra de las Galaxias, ¿no? Claro. Esa relación, sí. ¿De dónde viene este concepto suyo, maestro? ¿De dónde lo toma? ¿Quién es su maestro? Bueno, pues sabemos que es egresado de la Facultad de Arquitectura. Por un lado, yo tuve bueno, me siento muy orgulloso y la suerte de tener al maestro Matías Geritz, que nos dio clases los 2 primeros semestres. Posteriormente tuve a Ernesto Gómez Gallardo. Sin embargo, Matías Geritz nos marcó mucho, ¿no? Y cuando terminé la escuela, en aquel entonces el servicio social se hacía en un pueblo y de acuerdo a las necesidades uno proponía un tema. Yo propuse un centro cultural y deportivo y empecé a proyectar espacios ortogonales y llegó un momento en que me di cuenta que el deporte es muy fluido y cambié el concepto por espacios y formas curvas que yo pienso que son más humanas, ¿no? Y a raíz de eso fue una búsqueda por el espacio curvo con la intención de hacer arquitectura orgánica, ¿no? Sí, haciendo una revisión de sus obras, veo que gran parte de ellas radican en Naucalpan. Ajá. ¿Por qué? Bueno, parte porque aquí vivimos durante 25 años en la Casa Orgánica, entonces de alguna manera hubo relación con el lugar y sobre todo por eso. Ya. Y hablando de las formas curvas, no sé si podemos ya empezar a hablar un poquito de la casa en la que estamos, porque llama mucho la atención desde la fachada y nos preguntábamos hace un momento cómo es que logra estas formas, por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo es que se rompe esa línea recta, sí, digamos, de una manera técnica? Sí. Sí, este tipo de formas orgánicas a veces uno lo relaciona con la naturaleza, ¿no? Así como cuando uno ve las nubes y empieza a vislumbrar la figura, pues no sé, de un animal o de un vegetal, o en la arquitectura más convencional como en el pantalón o la lavadora de Agustín Hernández, que yo estoy seguro que ellos no se inspiraron la lavadora en el otro. Entonces, en este caso, las formas orgánicas se empiezan a encontrar formas de la naturaleza. Por ejemplo, aquí parece pues como las orejas de un elefante y la trompa, aquello como una mantarraya, sí, pero la gente le va encontrando parecido a un animal o sí, algo, ¿no? Pero, y es concreto, ¿no? Sí. Todo esto es un esqueleto de varilla de 1 centímetro de diámetro, cada 10 o 15 centímetros y forrada con malla de gallinero. Una malla en el interior y otra malla en el exterior. Y posteriormente se lanza el concreto o con la pistola se esprea o se embarra con la mano con guantes. Entonces es un sistema constructivo que generalmente es muy delgadito, son como 4 o 5 centímetros de espesor y lo que le da la rigidez es la forma curva. Que eso lo vemos también en la naturaleza, ¿no? Claro. Nuestros órganos principales están contenidos por espacios curvos, ¿no? Como es el cerebro con el cráneo o la bóveda torácica, que se debería de llamar así, no caja torácica, donde tenemos otros órganos principales, ¿no? Como es el corazón, los pulmones y algunas vísceras. Vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia extraordinaria, única. Vamos a entrar a esta casa, pero yo quisiera preguntarle cuál es la historia de esta casa, por qué cuando pasamos por aquí, llegamos a pasar por este lugar, vemos esto tan extraño. ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué había aquí? Bueno, me imagino que es parte del desarrollo de satélite, pero ¿cuál es la historia de esta casa? Sí, en realidad originalmente son 2 terrenos de dúplex de 2 hermanos míos y a la mera hora pues, se pensó fusionarlos y hacer un conjunto de 4 viviendas, ¿no? Anteriormente ya habíamos realizado una estructura neumática para hacer una casa que le llamamos la Casa Flor y se cuela una losa de cimentación
y se pone una estructura neumática, se infla en un día, en unas horas, se esprea poliuretano, se desinfla y se puede usar esa estructura neumática como si fuera cimbra para hacer otra casa. Y posteriormente pues, se le coloca la tierra, el pasto y la vegetación. Son como burbujas, entiendo. Pues sí, de alguna manera. Son 6 burbujas y una burbuja al centro. Muy bien. Yo quisiera que nos invites a pasar para que se sorprendan de algo fuera de lo común, porque es realmente un jardín en la ciudad. O sea, la existencia de casas es porque de verdad entramos al espacio, pero la impresión desde el aire, yo creo que al público que lo vea es un jardín. Sí. Y creo que ahí también fue mucho de tu esencia, ¿no? De cómo bajar el clima en la ciudad, qué has percibido de ello. Yo creo que la ventaja de este tipo de construcciones es que la tierra es un magnífico aislante térmico y acústico. Y la vegetación, bueno, lo que es el pasto, los arbustos y los árboles, al evapotranspirar producen oxígeno y el oxígeno rechaza la contaminación y se crea un microclima que de alguna manera la misma vegetación filtra el polvo y filtra el dióxido de carbono. Muy bien. Pues ya me aguanto las ganas. Acompáñenos. Gracias. Voy a adelantar. Con Brilla Cuauhtémoc. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Sabo, una joven... Bueno, pues aquí queda el estacionamiento. Esta es una de las casas. Estas dos del frente tienen un jardín en el interior y las dos que están en el fondo, al centro, tienen la sala, ¿no? Son independientes. Sí, tienen acceso independiente, tanto peatonal como de estacionamiento. Entonces el conjunto pues más bien es espacialmente, se trató de integrar una casa con otra. ¿Cómo lograste, Javier, hacer el conjunto satélite? Yo creo que, no sé qué tanto te ha costado lograr llevar a cabo tus ideas con clientes, ya sean familia o no lo sean. Claro. Siempre es difícil convencer, ¿no? A un estilo generalmente que te los clientes es gente que o bohemia, le gusta el arte o mucho la naturaleza, ¿no? En este caso ya habíamos realizado otra casa similar en Vista del Valle, y el mismo globo, la estructura neumática, se utilizó para estas 4 casas. Pues vamos a bajar. Voy a adelantar. Por favor. ¿Estos son los colores originales? No.
de la casa por fuera, de la fachada, no. Sí, Originalmente eran... Porque he visto otros trabajos suyos, maestro, Sí. con colores como muy mexicanos, muy vivos, Sí, rosa sí. mexicano, Sí, etcétera. sí. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Aquí, en este caso, habíamos realizado otra obra con pintura iridiscente y nos gustó, y un poco para que se integrara lo verde con el paisaje, se cambió de color. Pero esto ya fue posterior. Ya fue posterior. Sí, esto se hizo hace 2 años, por Y decirlo. nos decía que estudió con Matías Geritz, entonces Sí. la paleta de Geritz de alguna Sí, manera le inspiró. Sí, hay muchísima influencia. ¿Esta casa de qué año es, maestro? 1990. O sea, es 35 años. lo que se me viene a la mente es si no había una sensación de extrañeza, de rechazo frente a una propuesta de esta naturaleza. Sí, no, estas las hicieron para rentar, estas casas originalmente, y aquí estuvo Raúl, pues yo creo como 25 años, ¿no? En la otra, Laura, se me fue el apellido, que es su hija estudia arquitectura y es muy destacada actualmente. Y bueno, ¿no? La gente al principio las ve, sobre todo cuando dice la casa orgánica, la veían rara, y de hecho me decían, pues me gusta tu casa, pero yo no viviría ahí, ¿no? Sin embargo, con el tiempo y actualmente, yo veo que a los niños y a los jóvenes les gusta mucho este tipo de arquitectura. Bueno, pues vamos a entrar a ver si a usted Sí. también le gustaría, a quienes nos Pásenle. acompañan. Y todas las casas, aunque parece un jardín continuo, en realidad tienen su propia privacidad, Sí. no conectan, no, Sí, ¿no? porque parece que la vista se te va a los 4 predios. Son y- independientes. Lo seguimos, cada maestro, una de para que nos vaya explicando, por Ok, favor. Gracias. Pues sí, aquí vemos el interior, que es la sala, comedor y cocina integrado, que viene a ser la zona social. Y al fondo quedan las recámaras con su baño y un jacuzzi que se vestibula con estos A bambúes. ver, podemos ir caminando como Sí, para... sí, claro. Podemos pasar aquí primero. Interesante tu idea del jardín interior central. Sí, Y aquí se ve, sospecho, una influencia de Gaudí. sí. Con Hay con mucha el uso de los influencia mosaicos, ¿no? de Gaudí en toda la pedacería de cerámica. En este caso queda acá lo que es el lavado y planchado. Este es como el lavadero, está un poco oscuro, pero se abre el agua aquí. Pues qué privilegio lavar aquí la ropa. Y aquí queda la lavadora, secadora y un refrigerador. Suena raro, ¿no? Porque generalmente el refrigerador está dentro de la cocina. Sin embargo, pues es una zona de servicios, ¿no? Y también el refrigerador tiene un ruidito que aquí pues, de alguna manera cierra si no se oye, ¿no? Está bien. Y- El sentido de que tenga puertas corredizas, Es que aquí los muebles, si lo notan, están perimetralmente y la circulación se deja al centro para dar mayor amplitud del espacio, ¿no? Visualmente. Y en la noche o cuando se quiera tener cierta privacidad, pues se cierran las puertas corredizas. que aquí vemos que sería como la habitación principal. Sí, Sí. tiene sus closets y un Sí, baño. también ni los colchones son cuadrados, rectangulares. Rectas. Sí, es verdad. ¿Y aquí? Y ahí está el excusado y el lavabo, bueno, y la regadera, ¿no? La regadera, ok. Sí. Que básicamente es como para 2 usos. Siempre te he escuchado decir que la forma curva hace que la espacialidad se duplique, ¿no? O sea, Es que sí, de alguna manera son espacios, yo creo, más abrigadores. Y bueno, sí, si se compara, por ejemplo, la superficie de un círculo con un cuadrado, el círculo tiene con la misma superficie menos perímetro. O sea, en cierto aspecto te sale 26% más barata, ¿no? Y, por ejemplo, los closets a veces pues no tienes que poner cosas hasta arriba, en una construcción convencional, ni hasta abajo porque son incómodas, ¿no? Entonces aquí a veces cuando es curvo, pues usas lo que está al alcance de uno y te ahorras las aristas, o sea, en un cuarto
pues tiene, si mal no recuerdo, 8 aristas que las rebanas y te ahorras esto, las curvo y tienes menos superficie, ¿no? Un poco en teoría. Sí. ¿Y qué tal la temperatura? ¿Sí crees que baja mucho? Sí, muchísimo. ¿Lo has calculado? Aquí, sí. El hecho de que esté semienterrado, digamos, que sea un desnivel, ¿por qué? Bueno, aquí ya tenía este nivel, ¿eh? Tenía como 1,20 m hacia abajo. Entonces se aprovechó este nivel. Y la tierra, como comenté, es un magnífico aislante térmico y acústico. O sea, generalmente estamos aquí entre 19 y 21 grados centígrados. En la casa orgánica empecé a tomar temperatura durante todo un año y siempre me marcó 20 grados aproximadamente. O sea, de un día a otro no te cambia. ¿Y cómo logras que no tengan humedad? Buena pregunta. ¿Qué hiciste? Mira, el impermeabilizante generalmente cuando está a la intemperie se craquela por los cambios de temperatura, ¿no? Por el agua, por el sol, etcétera. Pero cuando está bajo la tierra no tiene esos cambios de temperatura y no se craquela y te dura mucho más tiempo que cuando está a la intemperie. Sí, algo curioso, ¿no? Porque se pensaría lo contrario. Sí, que pudiera haber humedades y eso. Bueno, y aquí vemos la maqueta de lo que podemos imaginar eran los colores originales. Así es, esos fueron los colores originales. Sí, ahí no se ven los límites, ¿no? Entre propiedad de una y otra. Casi no. Es una fusión total. Me pregunto cuál es la respuesta de los arquitectos frente a una propuesta como esta, los arquitectos. Pues mira, que yo recuerdo algo así, alguna crítica negativa, eso no recuerdo, ¿no? Generalmente no hay mucha comunicación con otros arquitectos con relación a esta obra. Sí he notado que últimamente hay mucho más interés y sobre todo también para los jóvenes, los alumnos, que ven obras como a una escala mucho mayor como la de Zaha Hadid, claro, Foster, etcétera. Y pues ya les empieza a gustar, ¿no? Todos estos aspectos. ¿Hay futuro entonces para la arquitectura orgánica? Sí, yo pienso que hay una tendencia hacia la arquitectura orgánica. De hecho, por ejemplo, en la arquitectura de los estilos en la época romana con el Panteón, o bizantina en Venecia con la Basílica de San Marcos, luego la románico con Pisa, más adelante el gótico, el renacimiento, barroco, y luego llega, la revolución industrial, y a partir de ahí fue un auge de las cajas, ¿no? Pero después de la revolución industrial viene el Art Nouveau, y luego el Art Deco, que ya no surgió mucho el Art Nouveau, y yo pienso que después del Art Nouveau vendría la arquitectura orgánica, ¿no? Sí. Pero sí tiene razón, Héctor, porque en realidad en la academia pues no es algo que se favorezca, ¿no? Era el funcionalismo, lo dijiste, las cajas, esa era el estilo como, moderno. Como la tendencia que se enseñaba y a lo que se aspiraba también. Sí, y el minimalismo, ¿no? Y yo todavía tuve compañeros que haciendo proyectos de esta índole no los reprobaban, pero sí los encauzaban a lo cotidiano. A mí llegan muchos alumnos conmigo y me dicen que mi maestro me dice, ¿y cuánto va a costar? Le va a ser más caro. Estructuralmente no se puede. Y una serie de cosas que pues sí se puede, ¿no? En realidad. Es otra mentalidad para vivir también. ¿Esto podría ser una respuesta a la problemática de la Ciudad de México? Sí. Del cambio climático, de sí, yo pienso que sí. ¿No? Y también las viviendas, ¿no? Entonces vendría a ser como interés medio, son de 120 metros cuadrados. Y bueno, tiene la ventaja que se infla y se spray el poliuretano, se desinfla y se usa otra vez como cimbra, ¿no? Entonces sí se puede. La intención fue abaratar y bajar los tiempos, ¿no? Maestro, aquí veo algunos de los libros que ha publicado usted: Bioarquitectura, En busca de un espacio. Ajá. Y este es Arquitectura orgánica, memoria de la exposición en el Museo Nacional de Arquitectura. Aquí estamos viendo precisamente el conjunto donde nos encontramos. Pero vienen, por ejemplo, que es el monumento a José Alfredo Jiménez, donde precisamente empleando un poco siguiendo esta escuela,
se recurre a los colores propios de un jorongo, de un zarape, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí queda dos de las características de su ropa, de José Alfredo, lo que es el sombrero charro y el zarape de Saltillo, ¿no? Qué bonito, es un mausoleo, ¿lo consideras un mausoleo? Pues ¿Lo consideras así lo nombra, ¿no? Uh-huh. En realidad para nosotros fue al principio una tumba. Y aquí se ve, en el exterior, la copa del sombrero, que en términos charros le llaman las 4 pedradas, que son estas como 4 rayaduras. Sí, sí. Y producen una cruz con un vitral azul que en determinada época, determinada hora, se proyecta sobre el epitafio que dice la vida no vale nada. Qué maravilla. Nada más así como anécdota, alguna vez que fui con Paloma, mi esposa, estábamos afuera, ahí en la tumba, y llegó un tour y el guía les comentó que la cruz tenía 103 vitrales, porque José Alfredo murió en el cuarto número 103 del Hospital Londres, ¿no? Y alguien por ahí dijo, hijo, ese arquitecto pensó en todo. Pero bueno, en realidad no es cierto eso, ¿no? Y luego alguien por ahí, y también comentó, y en el día que muere, o sea, el 23 de noviembre a las 10 de la mañana, se proyecta la cruz sobre el nombre de la canción que dice Arrullo de Dios para recordarlo, ¿no? Y un señor dice ahí, no, hombre, ese arquitecto es un genio. Pero bueno, no, son cosas que van diciendo, ¿no? ¿Qué otras cosas casuísticas te han pasado al crear tu arquitectura? Algo que tú no te esperabas y te sorprende incluso a ti. Bueno, por ejemplo, cuando yo fui a una casa que está aquí, que esta casa tiene una fachada. Al de la ballena. Sí, en realidad está ondulado. Y me fui en un taxi y antes de llegar le dije, pues le di la dirección, ¿no? Y me dice, ¿dónde está la casa de las 7 tetas? Y yo me quedé. Resulta que así la conocían en el fraccionamiento, ¿no? Oiga, pero es una ballena en realidad, sí, ¿no? Es una ballena. Sí, esto es en la fachada. En realidad es como una ballena. Sí, ballena de color. Y estaba viendo otra que es muy comentada, que se llama el Nautilus. Sí. ¿Qué nos puede contar de eso, maestro? Sí, el Nautilus es un señor. A mí me acababa de dar un infarto y yo no quería proyectar nada. Y llegó a mi casa con su esposa y me dijo que acababa de vender su casa y había comprado un terreno en el que quería hacer una casa muy informal, ¿no? Y empecé a proyectarla y me salía una espiral o un caracol. Y yo decía, bueno, a mí siempre me han gustado los caracoles, voy a volver a proyectar, ¿no? Y al final de cuentas siempre me salía la espiral, ¿no? Que es una espiral logarítmica que no sé dónde está. Igual. Es decir, cuando comienza a trazar no tiene una idea determinada. No. Va buscando. Sí, lo que pasa es que seguimos un proceso creativo que de alguna manera es muy importante la investigación, ¿no? O sea, y de investigación son 4 pasos, que es el programa de necesidades, el análisis del sitio, que yo me atrevo a decir que el 80% de los conceptos arquitectónicos nacen del análisis del sitio. O sea, la topografía, el entorno, las vistas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el entorno fue muy importante porque llegaba por una calle a un retorno. Aquí había una casa muy alta, aquí había otra casa más alta y aquí había otra alta. Entonces la posibilidad de vistas pues, era nada más hacia esta parte, que había un panteón alejado, pero más verde, y una casa que estaba abajo, ¿no? Total, salió el Nautilus y mira, por ejemplo, aquí esta como panza de Nautilus, que es muy interesante. O sea, el Nautilus tiene esta panza que se va enrollando en espiral. Y la vi un día y dije, pues qué interesante esta volumetría en el Nautilus original, ¿no? ¿Qué tal si lo adaptamos al proyecto?
pero al mismo tiempo pensé, bueno, no, pues va a estar muy forzado, muy formalista, no va por ahí. Y un poco después me acordé que era el espacio para la televisión y que si una persona se recuesta como en un reposet, se adapta al cuerpo de uno, ¿no? Entonces son de las pocas veces en que la forma nos da la función. Qué interesante esto, ¿eh? Sí, ¿Lo volteamos? Sí, claro, por favor. Aquí lo pueden ver. Esta es la casa de la que estamos hablando. ¿Y la piensas tanto interior como exteriormente o primero? Sí, en este caso al mismo tiempo, ¿no? Manejamos mucho maquetas de trabajo. Y lo que son las cosas, ¿no? A veces cuando teníamos dudas desde el punto de vista del funcionamiento, del espacio, de estructura o la forma, el mismo Nautilus nos iba dando la solución. Tiene la ventaja que hay mucha continuidad en el espacio, en la estructura, en la forma, que yo pienso que son, últimamente he estado pensando que son los 4 pilares de la arquitectura, ¿no? Aquí estamos platicando, pero normalmente hay una función que es comer aquí y se delimita el espacio, en este caso por la estructura neumática, se esprea el poliuretano, que es la estructura, y la forma, que es el jardín en el exterior, es el reflejo de la estructura, ¿no? ¿Este es otro modelo de casa, Javier? Sí, así es. La diferencia con la que vimos antes es que en el centro, en vez de tener un jardín interior, se tiene la sala, que es esta, ¿no? Y en la otra casa se tenía el comedor integrado a la cocina y aquí queda aparte, ¿no? Es mucho más amplia. Es igualita de tamaño, quizás igualita, se ve más pero amplia. la sensación de amplitud. Sí, la sensación. ¿Y la luz? La luz también. Sí, se ve más amplia. Pero sí es una distribución distinta que también le da otra espacialidad, ¿no? Sí, también. Otra... Sí, quizás los bambú fraccionan un poco el espacio, ¿no? Sí, a menos la vista, ¿no? Sí. Esta está habitada. No. Esta ahorita va a ser Airbnb. Ah, ya. Ah, pues mira, para quien quiera está muy bien. hospedarse una noche en una casa orgánica. Una maravilla. Sí, la idea es que aquí pueden estar 2 días y por una camioneta los lleva al Parque Quetzalcóatl, que el atractivo es la visita al parque. Qué bien. Sí. Oye, Javier, la otra vez me platicabas que ya querías también crecer tus ideas a toda una ciudad o a toda una comunidad que viviera en este esquema. Sí, ahora con la pandemia terminamos un libro, todavía no se edita, que es Ciudad Verde, en el que la intención es precisamente usar este tipo de estructuras neumáticas y también un proyecto que tenemos que es el Cacahuate, que mide 10 metros de largo por 3 de ancho. Y eso se hace en una planta de prefabricados y luego se lleva al lugar y ya nada más se conecta el agua, la luz y el drenaje. Entonces, con estos 2 prototipos, la intención es hacer un ecobarrio. Sí, qué lindo. ¿Una comunidad para cuántas personas? Uy, pues son como 10,000 en principio. Claro, está un poco utópico. ¿No? Así eran las utopías de Mario Pani. Así empezó Ciudad Satélite, ¿no? Sí. Pero bueno, muy necesario pensar en este tipo de soluciones de vivienda, ¿no? Sí. En el contexto Sí, y actual. sobre todo que la ventaja es otra concepción, porque no se usaría el auto de combustión interna, sino que en un ecobarrio al centro vendrían los servicios y ahí se tendrían, por ejemplo, una guardería o una peluquería, un gimnasio, lo que usa la familia, ¿no? Y desde la casa más alejada para ir a los servicios, haces 2 o 3 minutos en bicicleta o 5 o 10 minutos caminando, ¿no?
Que no está muy alejada de la idea de la supermanzana de Ciudad Satélite. Sí. Esta idea del jardín en el techo es padrísima. Sí, te da caminar sobre la casa. Sí. Y además lo que decías, ¿no? Ocupa el mismo espacio de metros cuadrados construidos, pero en está el techo. encima, sí. Ganas terreno, el doble de terreno. Sí, en un lote, vamos a suponer, relativamente pequeño, para tener un jardín, pues tendrías que comprar el lote de junto. Claro. Y te cuesta pues las escrituras, la barda, el predial, y con el tiempo pues todo esto te lo vas ahorrando en una casa con pasto arriba. Y hacemos un favor ecológico además, ¿no? Sí. Pues qué interesante, maestro. ¿Cómo le agradezco que nos haya recibido y que nos haya mostrado esto? Yo siempre tenía mucha curiosidad cuando pasaba por aquí. No sabía el origen de esto. Es formidable. Le agradezco muchísimo que nos haya recibido. Con mucho gusto. Gracias. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Pues qué experiencia, ¿eh? Sí, uno nunca sabe lo que hay detrás de las puertas y de bardas tan particulares como esta. Sí, es una cosa increíble, la verdad. Y ya un hito de satélite, Sí, ¿no? realmente, digo, él es muy modesto, el arquitecto Senusiain, pero realmente está teniendo muchísimo revuelo a nivel internacional por conocer su obra. Yo creo que sí es pues ejemplo único a nivel mundial del desarrollo de este tipo de arquitectura. Y aunque bien lo dice, cada vez parece que hay más tendencia a ir a una arquitectura orgánica por cuestiones medioambientales y de bienestar y confort. Realmente él es un muy buen exponente
interesante porque tiene mucha obra. Oye, cruzamos la calle y nos encontramos con otro hito arquitectónico de Satélite. Sí, luego el santuario de San Felipe de Jesús. A mí me pareció interesante que viniéramos a verlo porque, creo que todas las colonias tienen su iglesia icónica y esta para mucha gente es desconocida porque realmente está un poco al interior de la colonia, no es como en el paso franco del viaducto, del periférico, claro. Aunque sí es un circuito importante, economistas, y quizás uno de los de mayor plusvalía, de todas maneras es una calle muy tranquila, como lo habrán visto, ¿no? Pasan pocos autos. Y economistas es el de los circuitos más elegantes, ¿no? Sí, economistas, médicos, como que tienen terrenos más amplios, casas más grandes, más generosas. Y hay una discusión sobre el autor de esta iglesia de San Felipe. Sí, justo lo platicabas tú, Beca, que habías encontrado quizás la respuesta más acertada. Sí, bueno, pues Enrique de la Mora es normalmente el que aparece referido como el autor, pero les decía que recientemente encontré un dato que decían que la pudo haber iniciado Enrique de la Mora, pero que la terminó Miguel de la Torre. Sí. Y este es un arquitecto interesante con también su historia en esta zona. ¿Miguel de la Torre? Carbó. Sí, Miguel de la Torre Carbó. Carbó. Ajá. Es un arquitecto que tiene su historia en esta zona. Él participa con Pani, con José Luis Cuevas, con este grupo en la traza de Satélite en 1954. Me sorprendió ver que su tesis es del 55, o sea que muy joven ya se estaba incorporando en este tipo de proyectos. Y además también con su historia educativa aquí, porque es parte de los fundadores de la FES Zacatlán. Sí. Entonces realmente un arquitecto que tiene un legado importante en esta zona, aunque por ahí también he visto que sus obras no son muy de este estilo. No, ni muy conocidas tampoco, porque en realidad yo lo que he sabido de él es que muy buen maestro, sobre todo como en cálculo de estructuras. Geometría descriptiva es lo que vi que daba en la facultad. También como que alumno de Félix Candela, entonces okay. Como que mucha gente dice que fue como el legado, continuidad. Sí le da un eco a Candela, ¿no? Sí, si fuera obra de él, sí, definitivamente. Ahora estamos viendo aquí la crucifixión me imagino, de San Felipe de Jesús, que es en 1596, donde llegando a evangelizar a Japón, naufraga su barco en Calla y los toman prisioneros justo cuando acaba de salir un decreto que condena o castiga con pena de muerte al que predique otra religión, especialmente la religión católica. Es en el momento en el que llegan con el naufragio o la descompostura cuando sale el decreto y entonces viene un martirio tremendo. Y es crucificado. Me imagino que es lo que está representando. Para México fue un acontecimiento brutal cuando llega la noticia, porque la madre de él estaba viva y se le hacen una serie de homenajes a San Felipe en la catedral, asiste toda la ciudad y eso lo cuenta Marroquí de una manera extraordinaria. La madre preside los festejos donde lo canonizan. Uh-huh. Sí, no. ¿Sí? Es el proceso previo. ¿Beatifican? Lo beatifican como proceso previo a la canonización. Cuando es beatificado, para la ciudad es el primer santo mexicano, ¿no? Uh-huh. Cuando se inicia ese proceso, pues el virreinato entero, que era profundamente católico, las autoridades que tenían un amaciato con la autoridad religiosa, pues lo vuelven un acontecimiento nacional. Digamos, es como si México ganara el mundial. ¿no? Una cosa de una importancia de orgullo y de terrible. Y queda la casa donde estaba la higuera de San Felipe, que decían que reverdeció y que perduró varios siglos la higuera. Y la tiran esta casa cuando abren 20 de noviembre en 1936, 34, 36, para meter ahí el tráfico que va hacia el Zócalo. Y tiran varios bloques de manzanas, entre ellas la de San Felipe. Pero bueno, me imagino que eso es lo que está representando. Sí, que de esa higuera solo mencionar que parece que hay una reliquia aquí. O sea, es decir, de esa higuera original parece que hay un fragmento que se trajo aquí como reliquia. Reliquia me parece que sería de segundo orden, porque no conozco muy bien de esto, pero no, mira, primer orden sería huesos, cabello. Sí. Pero si esto lo tiran en 34 y estamos hablando de que esto se levanta en 50 y tantos... Creo que 62. Es muy probable que cuando tiraron eso, gente hubiera arrancado pedacitos de corteza, de ramas, etcétera, de la higuera,
para guardarlas efectivamente como reliquia. Entonces no es extraño que uno de esos fragmentos haya llegado a este lugar. Ahora es interesante arquitectónicamente también hablar de cómo pues ya es una iglesia totalmente de estilo moderno. Muchísimas de las que se edificaron en esta época, 50, 60, tienen esta misma forma, como de unas manos orando, ¿no? Esa es como mucho la intención en general. Y pues el clásico vitral que podremos ver adentro, que a mí me parece también pues, siempre son impactantes. Y me parece muy interesante que en el centro de la iglesia, en el pasillo central, haya una reminiscencia a las torres de satélite grabado en un mármol, que se me hace muy curioso, ¿no? Que lo toman como un símbolo a poner dentro de una iglesia, ¿no? Entonces podríamos pasar a verlo. A ver, vamos a verlo, acompáñenos. Sí. Pues ya estamos en el interior del templo de San Felipe de Jesús. Encontré una placa que le da la razón a lo que acaba de decirnos Beca. Es efectivamente el arquitecto, el arquitecto Miguel de la Torre Carbó. Miguel de la Torre Carbó. Dice ahí que nació en 1930 y que falleció en 1995. Le ponen una placa para agradecer que les haya construido el templo, entonces pues queda resuelto. Ah, mira, entonces toda esa especulación sobre Enrique de la Mora ya podemos dejarla a un lado. Se concreta. Ahora el problema que tenemos enfrente es el de los vitrales, ¿no? Sí, de ese sí no hay realmente mucha información, no están firmados como tú señalabas, María. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Sí, tienen todo el estilo de los vitrales que podemos encontrar en las iglesias de esa época. Que, María, como bien decías, hubo un auge en arquitectura religiosa en esas décadas, ¿no? Sí, realmente totalmente. Podemos encontrar nombres muy destacados construyendo iglesias en ese momento. ¿no? Sí, Canela, Enrique de la Mora, como bien lo decías también, que hizo muchas iglesias en México y en muchas partes del país. El propio Barragán, que tiene su historia en satélite también. Ahí estoy viendo en el centro de la cruz la nao. Probablemente es la referencia a la nao que encalló o en la que naufragaron los mártires de Nagasaki, de los que estaba San Felipe de Jesús a finales del siglo XVI. Probablemente fue muy bonito que comentaras la vida de Felipe de Jesús y justo la escultura que vimos en la portada, ¿no? Con todos estos rostros orientales. Claro, y donde están los otros mártires, porque eran franciscanos, iban varios agustinos, iban varios misioneros. Y algunos que no eran, que eran militares, etcétera, pero creo que esto es lo que nos cuenta, lo que estamos viendo alrededor en las pinturas, es precisamente el martirio que sufrieron. Ahí están las cruces. Sí. Les cortaron las orejas, los llevaron exhibiendo en cadenas de un pueblo a otro. Fue una cosa verdaderamente pavorosa lo que vivieron estos misioneros. Oye, María, ahorita que estamos caminando, se percibe una inclinación. Sí, es muy curiosa verla o, bueno, apreciarla porque sí es muy sutil y, como decías, es una especie de auditorio, ¿no? Con perspectiva o con una buena isóptica, ¿no? De toda apreciación, sí. Sí, porque aquí no hay hundimientos, ¿no? Aquí estamos en Tepetate. Yo pensé que era porque, pues, como son colinas y todo esto. Ya, sí. Y también llama la atención que el arquitecto Senosiain lo hace subterráneo y aquí tú tienes que subir escaleras para llegar al templo. Pero bueno, pues sí, tuvimos suerte de encontrarlo vacío. Yo quería mostrarles justo esta placa central de este crucero, digamos, de circulaciones. Ahí están las torres de satélite. Me parece muy curioso que tenga como símbolo las torres, justo las 5 torres de satélite. Y ya me investigué un poco qué significa lo que está diciendo en latín. Y uno es, el Señor es nuestra fuerza. Y el otro dice, la belleza, me sorprende la belleza de tu casa. Qué bonito. Entonces, sí, es algo muy, muy especial. Pero bueno, interesante porque vemos que hay raigambre, ¿no? Sí, o sea, es una iglesia de satélite y está claramente puesto ahí, pues al mero centro del transepto. Sí. O sea, de hecho, hay un libro que yo creo que ustedes conocen muy bien, que es aparenta, es por su verticalidad, que es una de las torres, es de color rojo y es sobre satélite, en donde se busca encontrar esta identidad del sateluco y muchos, para todos, yo creo que sí, el símbolo
lo de las torres, que se ven muchas imágenes, ¿no? En el sello de los taxistas, en el sello de muchos locales, ¿no? Es como un emblema. Y pues muy interesante. Pues qué recorrido tan sorprendente, o qué par de recorridos tan sorprendentes hemos hecho por Ciudad Satélite de la mano de María Bustamante. María, te agradezco mucho. Igualmente. Que nos hayas acompañado, que hayas compartido con nosotros. Y recordarles rápidamente que sigan a Fundark. Gracias. Porque hacen un trabajo maravilloso de divulgación de la arquitectura y hacen muchos recorridos que vale la pena conocer. Y las actividades del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, están amigos nuestros, Rodrigo Hidalgo. Que hemos tenido en el programa. Ángeles González Gamio. Carlos Villasana. Carlos Guadalupe Lozada. Entonces, y vamos a seguirlos porque nos comentaba María que están preparando un recorrido por el Pedregal. Y el recorrido por las casas. Pues si puede usted sumarse a ese recorrido, vale la pena para que lo vea en vivo, y si no, lo vamos a hacer con María aquí en el foco. Ya le torcimos el brazo para continuar ahora del otro polo de la ciudad, en el Pedregal, que también es una historia fantástica, formidable. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Mil gracias, María. Gracias, te agradezco. Gracias, Beca. Muchas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias también a usted. Caray, sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.